Querido Johnny, me gustaría que entrevistes a algún alumne de tu escuela que lo haya logrado, que haya conseguido trabajo, que esté metido o metida en esto y que nada, haya pasado por tu escuela. Así que hoy, en The Raw Podcast, vamos a hablar con una alumna y amiga, porque después a lo largo de los años nos fuimos haciendo amigos y yo me fui enterando de por dónde andaba y qué andaba haciendo, y por eso hoy podemos traerles esta historia, la historia de Mariana Peralta, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Mariana. Tony, ¿cómo estás? Todo bien, acá andamos. La verdad que estamos haciendo un simulacro porque estamos hablando hace como 3 horas. Así que esto es un simulacro. Estuvimos hablando un montón y estoy re contento de que podamos hacer este capítulo, que me parece que ya era hora, porque hace mucho tiempo que yo quería que hables de recruiting, que hables de, no sé, de diferentes temas, porque Mariana sabe de muchas cosas y siempre hablo con ella y la contacto con diferentes preguntas. Y ella siempre me dice, cuando quieras hacemos una grabación, un capítulo, algo. Y llegó el momento, Mariana. Así que acá estamos en este hermoso encuentro en el que me gustaría que nos cuentes cómo fue tu camino un poco. Yo sé que como es muy largo, pero cómo fue tu camino en el mundo de UX. Les voy a poner un poco de contexto. Yo la conozco a Mariana en la escuela presencial, o sea, cuando escuela de rock era presencial. Y ella tomó un cursito de UX que yo daba ahí. Y en ese curso ella desarrolla toda una aplicación. O sea, siempre se hace una aplicación que, digamos, es como el trabajo final. Y ella desarrolla una aplicación que era para manejar amenities del edificio. Que era básicamente para reservar el Zoom, qué sé yo, nada, el tema del sacar la basura, no sé, diferentes cosas comunales del edificio. Y ella desarrolla esa aplicación. El resumen de lo que pasa con eso, nada, es una bomba, porque ella trabajaba por una empresa. Esa empresa después tiene un cliente que el cliente necesita algo que era muy parecido a lo que ella había hecho en el curso. Y termina la historia con un final hermoso, viviendo en Estados Unidos, desarrollando más de eso que había empezado a flashear en aquel cursito de UX. Esa es como la historia. Y hoy vamos a hablarlo con ella, que es la protagonista. Así que vamos a preguntarle primero cómo empieza todo esto, cómo empieza este deseo de hacer UX, vos qué estabas haciendo, si ya estabas programando, si programás. Contanos un poquito. Bueno, mira, yo en verdad estudié diseño gráfico hace muchos años, en la prehistoria, cuando todavía, digamos, internet, no existían ni los smartphones. Entonces, hablo de la prehistoria realmente. Ok. Pero siempre, entonces no había carreras así relacionadas a lo digital, etcétera. Pero cuando se empezó a desarrollar todo eso, siempre me interesó mucho más lo digital que lo gráfico en sí, ¿no? Porque justamente es un medio muchísimo más cambiante, ¿no? Y siempre están pasando cosas nuevas y tal. Entonces, empecé medio autodidacta, hice un curso en el que aprendí a hacer HTML con el Notepad. O sea, fui Mirá. empezar de cero absoluto. Y tenía mis clientes propios. Yo empecé al revés que la mayoría de la gente. Empecé trabajando de forma independiente y no en una empresa. Y bueno, un día me aburrí de estar sola en casa trabajando por mi cuenta. Sentía que me faltaba como sumar la experiencia de trabajar en una empresa y en equipo. Y a partir de ahí pasé por distintas empresas y, digamos, primero empecé como diseñadora, después empecé maquetando. En ese momento era el frontend de la época porque no había siquiera responsive. Y después, digamos que era muy desorganizado todo. Y yo un día dije, esto no puede ser tan difícil. Y resulta que renunció una project manager y me postulé para el puesto, sin experiencia coordinando proyectos ni nada. Me dijeron que sí, y a partir de ahí pasé a tener un rol ya no de estar en el equipo de producción, sino de estar en más la parte de coordinación. Pero otra vez, como no existían todavía un montón de roles, no solo coordinaba el proyecto, sino que hacía análisis funcional, y como venía del lado de diseño, también hacía UX, ¿no? Todo Sí. desde un lugar en donde todavía los roles no estaban formalizados. Pero bueno, eso me dio mucha experiencia, aprendí mucho, y yo fui como
pasando por momentos como project manager, por momentos como diseñadora y tal. Después en otro momento empecé a hacer análisis funcional, después empecé a hacer analista de negocios. Bien. Y entonces, claro, ¿cómo decido yo hacer tus cursos? Que hice dos, hice el de frontend y el de UX. Sí, me acuerdo. En un momento yo dije, bueno, para poder comunicarme mejor con el equipo con el que trabajo, necesito, especialmente porque yo hacía los diseños de las websites, de las aplicaciones y todo, y después escribía la documentación, yo me di cuenta que necesitaba entender el trabajo de los que hacían frontend. Muy bien. Para poder comunicarme mejor y para poder entender mejor cómo hacer yo los diseños, ¿no? Sí. Entonces, eso me llevó una compañera mía de trabajo, estaba haciendo uno de tus cursos y por eso me anoté en tu escuela. Y ahí fue que hice esos cursos. ¿Qué pasa? Por alguna razón del destino que yo no termino de comprender, siempre todo lo que tiene que ver con lo que se llama real estate o desarrollos inmobiliarios, edificios y tal, siempre estuve relacionada a proyectos de ese tipo. Mirá. Cuando empecé a trabajar como diseñadora, trabajé en una agencia que tenía toda una unidad, digamos, dedicada a hacer trabajos de diseño para constructoras de edificios y demás. Y no sé por qué, todavía no lo sé, no sé si te acordás que cuando estábamos en el curso de UX yo te decía, yo no soy buena para pensar ideas. Sí, me recuerdo. Y entonces, bueno, iba caminando por la calle, me acuerdo, y estaba pensando en, vivía en un edificio con pileta y había un tema con reservar la pileta y tal, y ahí es como que se me ocurrió hacer una aplicación que sirviera para, ay, perdón, pero una cosa muy tonta es que a veces no me salen las palabras en castellano ahora. No pasa nada. Perdón, para reservar, ¿entendés? Sí. Los amenities. Y bueno, mi ejercicio en tu curso vino por ese lado. Después pasó que en mi trabajo llegó un proyecto que tenía que ver con desarrollar un software para administrar propiedades que incluye también la reserva de amenities y demás. Es un proyecto muy grande, muy complejo. Y bueno, me tocó empezar a trabajar ahí en eso. También haciendo todo el relevamiento de negocio, todos los diseños, toda la documentación, trasladarle el conocimiento al equipo, etc. Y cuando vine a hacer la primera demo acá a Los Ángeles, el cliente de Los Ángeles, bueno, se quedaron muy contentos y entonces se planteó la necesidad de que yo estuviera acá para poder hacer mejor mi trabajo y entender mejor el negocio del cliente. Y bueno, ahí es cuando la empresa entonces para la que trabajaba, que tiene oficinas acá en Estados Unidos, me hizo los trámites para que yo me pueda venir a trabajar acá. ¿Hace cuánto que estás ahí en Estados Unidos? Me mudé ahora en agosto del año pasado, pero esto empezó a fines de septiembre del 2019. Lo que pasa que yo me tendría que haber mudado acá a principios del 2020, pero por la pandemia la embajada de Estados Unidos en Argentina no trabajó más. Y entonces se demoraron los papeles y entonces en vez de venirme a vivir acá, lo que hacía era viajaba tipo 2 o 3 veces al año y me quedaba 1 mes, 2 meses, cosas así. Bien, espectacular. ¿Cuánto crees que te ayudó a haber pensado una aplicación que tenía que ver con real estate, haber tenido ya experiencia también con otros diseños de cosas de real estate? ¿Te parece que eso fue clave para que el cliente diga, che, realmente estaría bueno que Mariana esté acá en todo el proceso? ¿O eso fue como una cosita más y en realidad fue otra la cosa que te llevó ahí? ¿Crees que te ayudó a haber tenido como toda esta cadena de suerte, quiero llamarla yo, no sé, o quizás no sé, de tacto, que te hizo a vos ir por ese lado, que justo terminás en esto? O sea, como que es como muy loco, ¿entendés? Como que, no sé, como que tu ejemplo haya sido, tu aplicación era una aplicación de fútbol y termines trabajando para el Barça, ¿entendés? Una cosa así. Sí, hay como distintos niveles en ese sentido para mí, para responder la pregunta, porque en verdad creo que sí, en algún punto me ayudó en el sentido de que yo había cosas que ya las había analizado y entonces cuando tuve que encarar, digamos, este proyecto, ya tenía como un ejercicio previo, al menos específicamente lo que tiene que ver con reservar los amenities, porque esto que estoy haciendo incluye desde
publicar los departamentos para alquilar, todo el proceso de contratación, la aplicación que usan después los inquilinos para pagar, o sea, es mucho más extenso. Pero esa parte me ayudó, sin embargo, de todas formas, digamos, me ayudó a hacer los cursos y cualquier otra de las cosas que yo fui haciendo para poder encarar un proyecto tan grande y tan complejo. Digamos, todo el conocimiento que vos podés ir sumando, sin importar, sin saber hacia dónde te puede llegar a llevar, siempre te va a servir en un nivel, ¿no? Siempre Claro. te va a sumar. Y en lo que hace a UX, más allá del ejemplo puntual que yo usé para hacer el ejercicio, el hecho de haber hecho el ejercicio de UX del curso y de entenderlo y de masticarlo y procesarlo, después te sirve para aplicarlo en cualquier proyecto, ¿no? Claro. Y después ese valor agregado de que justo se dio que era la misma temática y que me dio ese plus a la hora de encarar la sección de los amenities, ¿no? Claro. Pero yo veo más como una cosa de lo que yo destaco, si tengo que hablar bien de mí misma, Sí. es la iniciativa, por ejemplo, decir, che, yo tengo que preparar material que después lo va a usar el equipo de frontend, tengo que entender cómo hacerlo bien, ¿no? Ese tipo de forma de encarar tu trabajo, de Sí. sumar cosas que no tienen que ver solo con lo que te sirve a vos personalmente, sino pensar en el equipo con el que trabajás y para con quién vos te tenés que comunicar. Ese tipo de cosas para mí son muy importantes. Son la diferencia, claro, como que en realidad vos si tuvieras que valorar algo o como destacar algo de che, logré estar acá o conseguir un laburo piola y trabajar desde acá de Estados Unidos, una cosa que hizo que eso suceda fue que vos nunca te quedaste solo con tu rol, sino que fuiste a investigar y ver cómo podrías sumar herramientas para poder comunicarte mejor, para poder llegar a buen puerto de una manera más rápida y mucho más flexible también. Y nada, como que si pudiéramos decirle algo a la gente que está escuchando este capítulo, que seguramente vienen a escuchar y a ver, che, ¿cómo hago para estar ahí o para ser yo quien logra este objetivo o cualquiera que se proponga? Lo que deberíamos decirles es, nada, no te quedes con lo que tenés que saber, seguí sumando, seguí metiendo cosas que estén relacionadas y no pienses que algo va a estar de más, porque de hecho en este caso vos estabas haciendo una cuestión de project manager y nada, y terminaste haciendo frontend, aprendiendo HTML y JavaScript y después UX, o sea, como que le metiste con todo, no tuviste miedo. Fíjate que después yo HTML y JavaScript en sí nunca los apliqué. Mirá. Yo nunca me puse a codear, no me puse a hacer frontend realmente, ¿sí? Y de hecho no avancé más con lo que es React o cosas así, porque mi interés tenía que ver más que nada con entender cómo funcionaba el frontend a nivel de, o sea, unir lo que hace el equipo de frontend con UX, ¿no? Sí, me encanta. Entender ese gap para poder yo hacer cosas consistentes y que realmente sirvan y que no haya idas y vueltas, ¿no? Y estas frustraciones que son muy típicas en los equipos que tienen que ver con una cuestión de comunicación, ¿no? Bien, está buenísimo. Entonces, para mí eso es muy, muy importante. Me encanta poder destacar esto porque es como que me parece a mí que es más importante que la anécdota, sino como la fórmula, si es que hubiera una fórmula, es esta cosa de sumar skills, estar siempre ahí atentos y atentas a aprender una cosa nueva que pueda mejorar esta comunicación, que pueda unir, que pueda bajar a tierra. A mí cuando me preguntan a qué me dedico yo o si yo tuviera que decir qué es lo que yo hago, me parece que la parte más importante no es ni programar, ni diseñar, ni de pensar negocios, sino de poder ver esos mundos y poder hablar con los equipos y comunicar ideas. Me parece que eso es un super skill. Por eso yo siempre le digo a la gente que hace mis cursos, a la gente que escucha el podcast y todo, que es súper importante poder hablar, comunicarse y poder ser este nexo entre la gente de código súper duro, la gente de diseño, la gente que está en el área de marketing, y como que es muy interesante poder entrar y surfear los diferentes mundos, porque de última es como el nexo más difícil, que es como, bueno, la gente que está metida con el código a pleno, que no le interesa nada ni del marketing, ni del diseño, ni de nada,
es difícil como llevarlas a esa calidad si vos no lo ves, si no ves un todo desde afuera. Sí, tiene que ver con un poco, para mí un valor agregado fundamental, que si vos dijiste en un momento como cuál es la clave, es uno prestarse a hablar el lenguaje del otro, ¿entendés? Yo como project manager, e incluso como haciendo UX o lo que fuese, en cualquiera de los roles tenía que interactuar con distintos perfiles. El frontend, el backend, QA, ¿viste? Marketing, todo tipo de personas. Bien. Me pasa hoy en día en distintos niveles. Entonces, al fin y al cabo, hacer el ejercicio de decir, bueno, cuando estoy hablando con este tipo de perfil, tengo mejores resultados si lo hago de esta manera, ¿no? Y cuando hablo con este otro, de esta otra, la realidad es que siempre te va a sumar muchos puntos, porque le estás haciendo, vas a tener mejor empatía con el otro va a estar más predispuesto, el trabajo va a ser más fácil a la larga para todos. Entonces, yo entiendo que no todas las personas tienen como esa plasticidad, ¿viste? Claro. Pero si es algo que se puede ejercitar, cualquiera la puede tener. Sí, si vos lo tenés, siempre vas a tener un plus por sobre cualquier otro, ¿sí? Es un esfuerzo al principio, pero después llega un momento que ya lo manejás, te nace naturalmente. A mí acá, por ejemplo, vine a trabajar del lado del cliente y entonces trabajo con toda gente que en realidad no desarrolla nada. Son personas que se encargan de trabajar en la industria de real estate y, por ejemplo, no usan ni el chat de la empresa. Entonces yo tuve que aprender que si quería que la gente me responda, trabaje conmigo y tal, tenía que usar el teléfono o ir a su escritorio personalmente, porque son personas que no están digitalizadas. Mirá bueno, vos. en vez de frustrarme, hacerme problema por eso, nada, voy y genero el canal de comunicación que mejor funciona con cada persona, ¿no? Y en ese sentido, los cursos que hice tenían un poco esa finalidad. Buscar cómo mejorar mi dinámica de trabajo con la otra parte del equipo con la que yo más tenía que interactuar. Y también un tema que es, por ejemplo, cuando yo hice esos cursos, yo ya había aprendido en su momento, en la antigüedad, a maquetar, y yo ya venía haciendo UX. Pero mi pensamiento era, la tecnología se actualiza, claramente el frontend cambió, y nunca aprendí a hacer UX de una manera más formal, si querés, ¿no? Claro. Conociendo la teoría y demás. Entonces dije, voy a ir a buscar a ver qué cosas puedo aprender que me completen lo que yo sé por la experiencia de la práctica. Eso Claro. también es importante, mantenerse uno predispuesto, curioso, ¿entendés? Claro, de ver actualizado. qué puedo aprender, qué cosas me pueden aportar otras personas. ¿Sabes qué? A mí me pasa ¿Sí? cuando yo hablo sobre estas cosas de meterse, de aprender, de estar curioso y qué sé yo, bla, bla, que me ha pasado que a veces la gente como que se agobia y dice, che, pero tenés que tener toda esa energía para hacer frontend, para hacer backend, UX, qué sé yo, hacer todas esas cosas, no sé. Cuando uno lo nombra, o fíjate todas las cosas que vos nombraste, todas las disciplinas, cuando uno lo nombra, como que del otro lado es como, che, es un montón. O sea, entonces para poder ser el afortunado o afortunada que vaya a vivir a Estados Unidos y trabajar, tengo que ser una persona que sepa de todas estas cosas o que quiera y tenga la energía de aprender todas esas cosas. Y en realidad no siempre es así. O sea, no siempre es que vos tenés que ser la persona más curiosa y más picante y que mejor dialoga del equipo, sino que en realidad vos tenés que tener lo que hay que tener para el puesto que se está buscando y nada más. Lo que estamos diciendo no es esto, no es, che, mirá que para ser el elegido o la elegida de ir a vivir a otro país, no es que tenés que saber todo, sino que lo que estamos diciendo es que siempre te va a favorecer meterle un poco más. Incluso si ya estás viviendo en el exterior, incluso si ya estás ganando un buen sueldo, más allá de eso, siempre apremia estar inquieto, inquieta, aprendiendo nuevas cosas y mejorando la forma en que nos comunicamos con los demás. O sea, como que ese es el mensaje, ¿no? Claro, a ver, todo lo que yo escribí son cosas que suman y son las cosas que me funcionaron a mí dentro de mi historia, mi experiencia. Y claro, ¿qué pasa? Cuando vos describís cosas, o yo estoy relatando esto, mencionamos muchas cosas porque hay muchos años ya de experiencia, pero yo a medida que
digamos, desde que empecé a trabajar a lo largo de los años, no iba pensando, tengo que adquirir todo este conocimiento, ¿no? Claro. Fue como fui construyendo mi camino. Lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, esta es mi área de interés y tratar de ser la persona más completa dentro de tus posibilidades en esa área de interés. Después, a medida que pase el tiempo, tus intereses van a ir cambiando o se van a ir expandiendo, y entonces, digamos, lo importante es decir, no me cierro con lo que ya sé y que me sale bien, sino seguir siendo curioso y creciendo y ir desarrollándote permanentemente a lo largo del tiempo en el que transcurra tu carrera profesional. Si vos vas a encarar desde el vamos y decir, tengo que adquirir toda esta lista de 50 cosas de conocimiento, te vas a paralizar porque es imposible percibirlo así. Es un montón, es que no se puede pensar desde ese lado, ¿entendés? O sea, como que la gente cuando empieza, muchas veces me dice, no, a mí lo que me da miedo es que la tecnología cambia muy rápido y veo que hay muchas cosas, veo que vos nombrás cosas que no sé, y como que al final, como que a veces pienso de, no termino ayudando a la gente si le cuento sobre todos estos intereses. Pero la realidad es que es como decir, yo estoy en este medio, estoy en el mundo de la creación de webs y apps hace más de 15 años. Entonces, bueno, nada, a lo largo de todo ese camino hubo un montón de ganas de aprender cosas y hubo esta cuestión de que a mí me encanta lo nuevo y siempre quiero estar ahí. Pero como que me encanta dejar el mensaje de, aguantá, que si vos estás ahí, estás empezando y estás haciendo tu primer curso de UX, estás haciendo el Design Season, en el caso de que estés estudiando conmigo, y demás, nada, las cosas se van a ir dando y vos tenés que ir apuntando hacia donde vos querés ir. Pero el tip acá y la cuestión es, andá sumando cosas que estén metidas en eso a medida que vayas pudiendo, y nada, y de esa manera vas a ir generando este avatar completo que las empresas después van a buscar. Pero no se empieza diciendo, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿5 carreras? No, para nada, no es así. Aparte, puntualmente de la oportunidad de trabajar afuera o de conseguir un trabajo con una muy buena remuneración. Vamos a suponer que esos sean tus objetivos, porque los objetivos pueden ser infinitos según las personas, ¿no? Sí. En realidad, no quiere decir que solo se te va a dar una oportunidad así si tenés toda esta experiencia. Yo hace más de 20 años que trabajo en esto. No quiere decir que solo a personas con 20 años de experiencia se les dé esta oportunidad, ni mucho lejos, ni muy lejos. Claro. Si lo que yo te tengo que decir es puntos clave para gente que quiere conseguir trabajo en el exterior, lo que yo diría es perfeccionarte lo más que puedas en tu área de interés. Cuanta más flexibilidad tengas, mejor, porque adaptarte a una cultura nueva te va a requerir esos skills, ya sea que trabajes remoto o que te mudes a otro lugar. Bien. En lo práctico puntual, si yo buscaría trabajar en empresas, si yo me quiero ir al exterior, buscaría trabajar en empresas que tengan oficinas en el exterior. Bien. Entonces, de esa forma, porque es una cosa muy utópica pensar que vas a entrar a una empresa directamente y al mes te van a mandar a otro lado. Primero tenés que demostrar tu capacidad como profesional y encontrar, digamos, generar un valor que la empresa diga, esta persona me sirve, porque para la empresa es una inversión tramitarte los papeles y demás para mandarte a trabajar a sus oficinas del exterior. Claro, no es que es gratis. No, claro, no es gratis para nada. O buscar, digamos, trabajar remoto para empresas que están en el exterior que en su momento les puede interesar relocalizarte, ¿no? Decirte, bueno, nos sirve que estés trabajando acá en vez de tu casa, donde sea que estés. Entonces lo que tiene que ver un poco es en la búsqueda laboral que haces, tener en cuenta esos parámetros, ¿no? Y después todo lo que vos puedas sumar en tu formación profesional va a ser mejor, siempre te va a posicionar mejor, pero es algo que indefectiblemente tiene que ir sucediendo a lo largo del tiempo. No puedes adquirir todo el conocimiento ya. No se puede. No se puede de ninguna manera. Me gustó este segmento que hiciste
che, lo que si yo tuviera que decir, si querés buscar laburo en el exterior, serían estos bullet points, me gustó. Y te pido algo similar, porque yo sé que vos también sabés mucho del mundo de reclutar personas, y no sé, te ha tocado seleccionar personal para equipos. ¿Qué es lo que vos valorás a la hora de integrar una persona? Supongamos que ahora tenemos que armar un equipo para desarrollar una nueva plataforma para Codea Rock. Y te digo, che, Mariana, ayúdame a buscar la gente. ¿Qué valorás más en una persona teniendo en cuenta que sabes que está empezando? No que estás trayendo a alguien senior, sino que, bueno, tengo acá un semi-senior, un junior. ¿Qué es lo que más valorás y te llama la atención a la hora de decir, che, vení para acá? Y mira, si es una persona que yo sé que tengo que sumar al equipo y que la voy a tener que capacitar, ¿no? Para que sume seniority, voy a buscar primero que tenga, digamos, los conocimientos de base mínimos, que son los que necesito, pero después me voy a fijar más en cómo esa persona de pronto pueda resolver problemas que se le puedan presentar relacionados con el trabajo, o cómo maneja la frustración, o se comunica con el resto de las personas, y eso vos lo podés, digamos, testear presentándole escenarios a la persona que no tengan que ver puntualmente con, vamos a suponer que es un programador. Sí. No le doy un ejercicio de programación que sé que no va a poder resolver, sino que le decís, bueno, ante un escenario así, 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 ¿cómo lo resolverías? O le preguntás, decime una situación en la que te haya pasado una cosa similar a esta, o cosas así, entonces ahí ves cómo la persona responde, ¿no? Wow. Ese tipo de cosas que tienen que ver otra vez con skills blandos son los más importantes en esos casos, porque tiene que ver con qué tan fácil va a ser esa persona incorporarla al equipo y que sea receptiva a adquirir conocimientos, a que le den feedback que por ahí no sea positivo porque está cometiendo errores, ¿no? Lo que más me interesa es alguien que sea permeable a adquirir el nuevo conocimiento, adaptarse al equipo, crecer, tener curiosidad. Por ejemplo, si es una persona que tiene muchos intereses y que es, digamos, proactiva en otros ámbitos de su vida, también son señales buenas. Mira, o sea que tenga muchos hobbies. Muchos, pero por ahí uno en el que, mira, hace poco estuve ayudando a alguien a buscar project manager. Uh-huh. Es alguien que no tiene mucha experiencia, está empezando con su empresa. Sí. Y entonces, claro, también esa persona tiene que pasar por un periodo de aceptar, digamos, ciertas cosas. Entonces él estaba muy enfocado en que quería publicar un formulario por Twitter, ¿viste? Le expliqué que no era el ámbito en el que iba a conseguir mejores postulantes, pero él lo quería hacer así que le dije, bueno, dale. Recibimos como 100 formularios, ninguno calificaba. Mira. Pero yo le dije, mira, si yo tengo que destacar de estas personas a alguien que vos te quieras tomar el trabajo de capacitar, destaqué a varias personas que justamente lo que tenían era que habían generado proyectos propios en otros ámbitos, pero los habían generado, habían tenido la iniciativa y los habían llevado a cabo y habían obtenido resultados. Entonces eso me habla de una persona que tiene la capacidad de coordinar un proyecto. Me encanta, ¿sí? Me encanta esto que me estás tirando, es todo muy jugoso. Porque, sí, porque yo no pienso nunca, no hubiera pensado en los aspectos, digamos, casi psicológicos, por decirlo, o sea, habilidades blandas, sino yo pensé que me ibas a decir, no, es importante que sepa inglés, que sepa, no sé, que obviamente es importantísimo saber inglés, pero acá lo que tiraste fue hermoso, y sobre todo para mis chiquis que están escuchando, que siempre les digo, pónganse a hacer proyectos, pónganse a hacer cosas, a solucionar problemas. No me sirve de nada alguien que me venga con un portfolio que dice que sabe todas las tecnologías de JavaScript habidas y por haber, pero no tiene nada para mostrar. Es como, yo siempre les hago el ejemplo, le digo, es como que venga alguien, una persona que va a revolcar la pared de mi casa y que venga y me diga, no, bueno, ¿sabe revocar usted? Sí, yo sé revocar. Bueno, ¿y aprendió? Sí, yo soy maestro mayor de obra, buenísimo. Joya, ¿pero qué pared hizo? No, bueno, esta va a ser mi primera pared. No, bueno, no. Amigo, revocame una pared primero, traeme una foto, mostrame qué hiciste. Y es normal eso. De hecho, cuando se tratan de roles porque, por ejemplo, el project manager
si no tiene experiencia laboral, ¿cómo te muestra su capacidad? Inventarse un proyecto, de coordinar un proyecto, no, a no ser que vos generes un proyecto propio, no lo puedes ver. Ahora, si sos programador, si sos UX, etcétera, sí podés perfectamente inventar proyectos y generarlos, porque claro. yo me creo un folio de proyectos inventados, no importa, no tuve esos clientes, pero te armo una página web, te armo lo que sea y te lo muestro, y el que evalúa, el líder técnico que evalúa tu código, mira el código, no le importa si de verdad tuviste un cliente que te contrató y te pagó. Mira el código, lo demás le da lo mismo. Me parece espectacular, sí, tal cual. Lo mismo con el diseño, el UX, UI. Va a haber una persona que va a ponerse a evaluar si la forma en la que vos resolviste esta UX, buena o no, ¿no? Sí. Entonces, eso es súper clave. El idioma, la verdad, es que también, especialmente si hablamos de irse a trabajar al exterior, si bien hay muchos países de habla hispana que eso lo tenemos a favor, siempre te va a sumar saber inglés. Yo inglés lo aprendí, tuve 2 años de inglés muy básicos en el secundario, porque a mí me tocó francés, idioma principal. Sí. Tuve francés de primer grado a 5º año todos los días, y después 4º y 5º tuve inglés, pero muy básico. Entonces, cuando empecé a trabajar como project manager, me tenía que comunicar con los clientes y con los ejecutivos de cuentas que estaban, siempre me tocó trabajar para Estados Unidos. Mira. Y bueno, empecé usando Google Translator, porque las comunicaciones eran por mail. Entonces mirá, yo te hacía bilingüe desde que naciste. No, lo que pasa es que ya te digo, son muchos años. Le metiste con todo. Bueno, y de hecho hemos tenido esta charla con Mariana, y Mariana me ha dicho cosas como: Johnny, si vos hicieras el contenido que haces pero en inglés, estarías en otro lado. Y siempre me ha dicho eso, y como que yo sé que es re importante sumar el skill del inglés y qué sé yo, dependiendo de las metas de cada uno, ¿no? Y yo pensé de que vos hablabas inglés desde chiquita. Mirá vos. Y esto además lo cuento, lo que yo empecé con el Google Translator, por esto que venía hablando antes de armarte un portfolio de proyectos de mentira. Hay que jugársela, hay que mandársela para conseguir el objetivo que uno quiere lograr. Yo quería ser project manager, tener ese trabajo, demostrar que podía ser buena haciéndolo, y busqué los recursos que necesité para poder llevar el trabajo adelante. Lo mismo que me pasa muchas veces con los developers. Sé que tener una reunión con un cliente en inglés, muchas veces por más que saben inglés, se ponen muy nerviosos. Sí. Lo que hay que pensar en esos casos es que la otra persona quiere la información que vos tenés y sabe que el inglés no es tu idioma principal. Va a estar predispuesto a entender lo que vos tengas para decir. Sí, entonces, sí. Por más que no te salga perfecto, a mí nunca nadie jamás me dijo no te entiendo nada. ¿Sí? Me encanta. Y nunca me pasó en ninguna reunión que un cliente diga a alguien de mi equipo esto. Claro, tremendo, que es el terror que uno tiene. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Electronic Arts y estaban las rondas de sprint, viste, del daily meeting, y me tocaba a mí, yo estaba muerto de miedo, que era como, bueno, y empezar a hablar en ese idioma todo presente simple. O sea, yo siempre hablaba presente continuo, no te mandaba nunca un pasado, nada. Y nada, y es verdad, yo sobreviví a esa etapa. De hecho, hay gente que me pregunta: Johnny, ¿cómo haces para programar? Yo no sé inglés. Pero sobreviví a esa etapa y nunca me pasó de que me digan no se entiende nada, Jonathan, no sé, reasignen a esta tarea a otra persona. Jamás pasó. Entonces ese es un miedo que existe mucho, y no es que necesitas saber inglés bilingüe para poder arrancar a trabajar en una empresa o en proyectos que involucren el idioma inglés. No. Ya te digo, del otro lado van a estar predispuestos a entender lo que vos tenés para decir. Y a mí me pasa el día de hoy que por ahí no me sale algo y simplemente digo, dame un momento que tengo que pensar a ver cómo decir esto. La otra persona espera y yo pienso en mi cabeza otra forma de decirlo, busco otras palabras y lo digo. Claro. Eso es, ¿entendés? Cuando uno se saca esa presión, además, el inglés empieza a salir mucho mejor. Sí, ni hablar. A mí me pasó también una vez que estaba en Startup Chile y al otro día mis amigos decían: Johnny, descubrimos que hablas inglés cuando estás borracho. Yo le digo: ¿qué? Y ahora decía: anoche hablaste con todo el mundo. Y todo el mundo hablaba inglés. Y era como, tenés razón, había hablado con todo el mundo. No, porque no tenías la inhibición. Claro, exacto. Así que bueno, no tomen alcohol para hacer las entrevistas laborales, pero
Nada, aflojémosle un poco, que es lo peor que pueda pasar, que te digan repetime, no sé, hay que aflojarle un poco. Pero nada, me Y encanta. cuando vos no estás en un rol que es de cara al cliente el 100% del tiempo, si sos developer, si sos UX, las empresas necesitan que tengas un cierto nivel de inglés, más que nada que entiendas lo que es escrito. Entonces, hay que aplicar y probar. Lo peor que te puede pasar es que no te contraten. ¿Qué perdiste? ¿Una hora de tu tiempo en una entrevista? Hay que intentar. Hay que intentar. Chiquis, hay que intentar. Miren qué hermosos, qué hermosas datas que nos bajó Mariana. La verdad, Mariana, me encanta que hayas pasado por el capítulo. Me encantó todo lo que contaste. Y siempre es súper interesante hablar con vos porque siempre tenés como esta cosa de datitas estudiadas que llegan y a mí me caen siempre muy rico porque es como, wow, toda esta cosa me parece súper jugoso. Así que nada, te agradezco un montón que hayas prestado este tiempo y bueno, estas varias horas que venimos charlando antes de grabar, porque es un súper placer escucharte y me encanta que te esté yendo bien y que hayas logrado esos objetivos que venías buscando hace un montón de tiempo. Yo te agradezco a vos la invitación, me encanta participar, colaborar de la forma que sea. Yo soy muy fan de la escuela, desde el día uno que hice el primer curso, sigo todo lo que haces y también las cosas que mandás sobre lo que te comenta la gente y demás. Entonces, la verdad que me gusta mucho poder participar de alguna manera, así que nada, estoy muy contenta de haber hecho esto. Muchas gracias Mariana, la verdad, hermoso, hermoso capítulo. Bueno, gente, nada, voy a invitar a más personas porque curiosamente, una vez hace poco me pregunté, che, ¿de qué les gustaría que hable? Y me dijeron, estaría bueno que hablen personas que hayan estudiado en la escuela y que hayan recorrido un camino. Y bueno, esta es la primera de un par que voy a hacer. No voy a hacer muchas, porque no me gusta tampoco como molestar a la gente. Pero voy a hacer algunas, así que se vienen algunas otras entrevistas. Tengo ahí un par de candidatos y candidatas pensados para preguntarles esto, cómo fue su viaje, cómo es su experiencia, y desde este lado, ¿no? De personas que ya están trabajando y que ya están en el lugar que ellos querían estar, que nos cuenten, nos tiren algún tip, alguna datita que nos sirva para poder acercarnos a ese mundo de lograr ser desarrolladores o no sé, lo que quieras lograr, que básicamente en realidad es ya va más allá de la programación. Así que nada, si escucharon hasta acá, por favor pónganme un emoji de una oreja en la imagen del feed de Instagram. Y muchas gracias, nos vamos a estar viendo próximamente. Chau, chau. Chau, Mariana. Chao.